Hola y bienvenidos al cuarto seminario web sobre producción de semillas orgánicas de la serie de 6 seminarios web organizados por Organic Seed Alliance y el programa MESA. Una vez más, este seminario fue introducido por Alice Formiga de la comunidad eOrganic y la presentación actual durará más o menos una hora con un tiempo de preguntas final de unos 30 minutos. Entonces damos otra vez la bienvenida a Laura McKenzie y Michaela Colley de Organic Seed Alliance, que vamos a ver próximamente en la siguiente imagen. Además, estamos muy agradecidos de tener en esta ocasión a dos invitados especiales. Ambos son agricultores. En la imagen podemos ver a Kate Kisler de Film River Farm and Cidery. Y en esta imagen tenemos a Sam McCullough de Productos Orgánicos Nash. Y todos nos van a hablar hoy de cómo saber cuándo debemos cosechar nuestras semillas, de algunos aspectos como condiciones meteorológicas más complicadas y también decidir qué equipo vamos a utilizar. Se van a tratar también los aspectos de la trilla y del secado de las semillas después de la cosecha. Y bien, pues como hay mucho que decir en este tema, sin más preámbulos se entregó la presentación a Laura McKenzie y Michaela Colley. Y bien, pues ellas van a comenzar a cubrir el tema de cómo saber cuándo debemos cosechar la semilla y cómo hacerlo y qué hacer también después una vez que la hemos cosechado. Quisieron mencionar en esta ocasión que el siguiente seminario de la serie va a cubrir el tema de la limpieza de semillas, que es algo que no se va a cubrir en esta presentación actual. Entonces todos están invitados a la próxima sesión. Y también al final de este seminario hubo una sección para preguntas, porque cuando se trata este tema de cómo cosechar las semillas, pues es un tema muy específico según el cultivo del que estemos hablando, y es una de las razones por las que se invitó en esta ocasión a estos dos agricultores que van a compartir algunos de los cultivos específicos en los que trabajan. Igualmente, pues se trató de dar un resumen de signos de evaluación de la madurez general, pero bueno, que es mejor tratar los temas como más específicos según el cultivo y eso lo vamos a hacer al final. Juzgar el momento de la cosecha y de la madurez de un cultivo de las semillas es una de las tareas más complicadas para un agricultor principiante. Es mucho más fácil aprender cómo cultivar y seguir unas pautas como de espaciamiento y conocer otro tipo de cosas, pero conocer el punto de madurez pues sí es una parte complicada y requiere como experiencia y va a tener un impacto importante en la calidad de las semillas que coseches. Entonces es muy útil aprender de otros agricultores y ver tantos cultivos de semillas en campo como te sea posible, y entonces en este seminario vamos a cubrir simplemente algunas de las generalidades de este tema. Un componente importante a juzgar en el momento de la cosecha de semillas es cómo la semilla se encuentra sostenida en la planta, es decir, si está sobre un tallo o está dentro de una vaina, como se puede observar en las brásicas o en el frijol. Tenemos algunos casos de semillas que se avientan o se disparan de forma espontánea fuera de la vaina, como algunos chícharos o guisantes dulces. Y entonces necesitas realmente pensar en cómo vas a recoger esa semilla y cómo vas también a cosechar las vainas cuando cuando no se revientan de forma espontánea. Algunas vainas se pueden quedar en la planta hasta que estén listas para cosechar y pues en ese caso hay que averiguar cuándo la semilla va a estar lo suficientemente madura para pues quitarlas. Algunas semillas están a veces contenidas en las brácteas que se pueden romper de forma espontánea o pueden ser dispersadas por el viento y entonces puede ser más útil capturarlas a través del corte y la trilla. También hay unas semillas que son liberadas por el viento y la forma de capturarlas es conocer el momento previo a que la semilla se caiga. Un buen ejemplo es la lechuga. Y es el cultivo que se ve en la esquina inferior izquierda de la diapositiva y pues por supuesto también hay semillas que se encuentran en frutos, como vemos a la derecha de la diapositiva en el tomate, y las técnicas pues al final van a depender del tipo de biología de la planta y de la semilla. En esta diapositiva se muestran los grados de dispersión de la semilla dependiendo de la familia a la que pertenecen. Vamos a ver una columna con el cultivo y unos ejemplos de cultivos de esa familia.
y vemos en la columna de la derecha, en la última de la derecha, como una escala que refleja el grado de dispersión. El mayor grado de dispersión corresponde a una dificultad mayor de estimar el momento de la cosecha. Entonces necesitas decidir si quieres hacer cosechas múltiples o una cosecha sola. Entonces las técnicas van a ser un poco diferentes dependiendo de la decisión que tomes. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante en este seminario. Y bueno, pues hay que hacer un balance del punto en el que la semilla está maduro, pero que no se nos va a caer en el campo. ¿Sí? Un momento difícil para productores que comienzan es aceptar el hecho de que no van a ser capaces de capturar todas las semillas, sino que hay muchas que se van a caer en el campo. Y entonces encontrar el punto de equilibrio de cada cultivo, en donde estás maximizando la semilla madura que estás cosechando y a la vez que no haya unas pérdidas, demasiada semilla madura que puedas perder porque se caen o se dispersan solas. Debemos tener en cuenta que la mayoría de nuestros cultivos de hortaliza van a madurar de forma secuencial, por lo cual tendremos algunas semillas maduras que están originadas en las primeras flores de la planta y después las ramas secundarias tendrán la segunda semilla madura, vamos a decirlo así, y en el tercer nivel de ramas estará la semilla menos madura. Entonces, en el momento de la cosecha, tú puedes salir y cosechar la mayoría de las semillas maduras a mano, como más temprano, o puedes cosechar la planta entera cuando encuentres un momento ideal en donde pues tal vez tienes pérdida de algo de semilla y hay un poco de semilla inmadura, pero estás capturando la mayor parte de la cosecha en ese momento. En general, la primera semilla madura que sale de la planta es más valiosa y la semilla más vigorosa. Por lo tanto, quieres elegir el momento idóneo para capturar la mayor parte de esa semilla, vamos a decir como primera, porque es la que va a tener mayor calidad. Gran parte de los productores de semillas principiantes hacen siempre una pregunta que es ¿cuándo debo cortar el agua? Esto es una especie de viejo mito que tiene como algo de verdad en la idea principal, y es decir, cuando tú dejas de regar una planta, lo que haces es adelantar el proceso de senescencia. Se acelera la maduración y la planta se seca antes. Pero pues al cortar ese agua tan temprano, si tienes semilla inmadura en la planta, pues la senescencia temprana va a dar como resultado una baja calidad de la semilla, porque la planta no tuvo la oportunidad de madurar completamente su semilla. Entonces el agua y la posibilidad de mantener tus plantas vivas lo más tiempo posible es importante, porque así el cultivo puede madurar plenamente. Entonces, pues cuando me preguntan, yo diría que pues no debes cortar el agua demasiado temprano. Es también ideal que el agua de riego sea por goteo o al pie de la planta cuando hay semillas que están madurando, porque si en la fase de madurez tienes un riego por aspersión superior, puedes estar exponiendo tus semillas ya maduras a enfermedades y puedes crear también un proceso que se llama la viviparidad, que es hacer que tu semilla que está madurando brote nuevamente en la planta, y esto la verdad no queremos que ocurra, y además bueno, es bastante variable según el tipo de cultivo. En las siguientes diapositivas vamos a hablar de cómo organizar la cosecha. En la imagen actual vemos un cultivo de lechugas para producción de semilla. Y pues la lechuga es un gran ejemplo de maduración en etapas, es decir, es casi imposible obtener todas las semillas de una vez porque pues es una maduración sucesiva. En esta imagen vemos la primera etapa, ¿no? Cuando ves la floración en un cultivo de lechuga y se empieza a ver como algo de pelusita blanca. Te aseguro que si eres productor de semilla de lechuga estás familiarizado con esta imagen. Entonces empiezas a ver esa pelusa blanca, pero todavía sabes que no está listo para cosechar. Es decir, todavía hay mucho verde y todavía se ve un poquito de amarillo que son las flores. Entonces sí podrías hacer cosechas aisladas, es decir, caminar entre los surcos con un cubo o una bolsa, para meter algunas plantas que ves maduras dentro de esa bolsa o del cubo, sacudirla y conseguir cosechar alguna semilla madura. Entonces cada una de esas pequeñas pelusas es como una copita llena de semillas, y cuando está madura vas a empezar a ver que esa copa se abre y las semillas simplemente se dispersan de forma espontánea.
Entonces, si tienes un campo de este tamaño como el que vemos en la imagen, generalmente vas a querer hacer una cosecha única, aunque sepas que alguna semilla la vas a perder por inmadura o porque ya se cayó al campo. O sea, es probable que no quieras ir por la parcela con una cubeta y hacer colecciones de semilla múltiples. Seguramente si lo que vas a querer hacer es una sola cosecha, es probable que quieras esperar hasta que se vea algo como en la imagen actual, donde por lo menos un 70% de las plantas tienen esa pelusa blanca de la que hablábamos anteriormente. Las plantas ya se ven mucho más secas que en la imagen anterior. Vemos que pues no hay riego en este punto, o lo quitaron o no estaba configurado para goteo. Entonces, pues sí, la sugerencia es buscar aproximadamente un 70% de madurez en tu campo dentro de la población y además buscar también como un 70% de madurez en cada planta individual. Vamos a tratar un poco este tema de las llamadas ventanas de maduración y es una buena regla para tener en cuenta en muchos cultivos. Es decir, si piensas que vas a perder el 15% de semilla porque está demasiado madura y se cayó, y el otro 15% porque está inmadura, realmente estás capturando la mayor parte de semillas del cultivo. Cada cultivo tiene sus propios indicadores de madurez, es decir, tiene sus propias ventanas de madurez y varían, sí, pues según el cultivo y el tipo de planta. En esta foto de brócoli que vemos ahora mismo, podemos ver como algunas cabezas están ya completamente en flor y otras están todavía emergiendo. Después pasar y cosechar selectivamente las plantas más maduras y luego repetir la cosecha, o puedes encontrar esa ventana de oportunidad en donde obtienes la mayor parte de la cosecha y lo realizas solo una vez. Entonces, un factor para tomar en cuenta generalmente es el color. En este caso de la imagen, las plantas vemos que todavía tienen demasiadas flores, demasiado amarillo y están claramente no listas para cosechar semilla. En esta foto, sin embargo, pues ya vemos que el color es diferente. Vemos un tallo de una brásica que este señor tiene en sus manos y podemos ver que hay algo de verde en el tallo, pero las vainas, que se llaman silicuas en el caso de las brásicas, ya están empezando a convertirse en tonos amarillos y marrones. Entonces el color podemos decir que es uno de los factores más significativos que indican que la semilla está seca y lista para cosechar en gran cantidad de hortalizas. Vamos a regresar un momento sobre esta diapositiva sobre el brócoli para hacer un apunte, una nota, y es que se puede hacer selección. Por ejemplo, si tienes un tiempo de floración variable, puedes seleccionar plantas para favorecer un momento concreto. Es decir, si quieres impulsar una cosecha de semillas de maduración temprana o tardía, puedes cosechar de forma selectiva esas plantas o las puedes ir recolectando selectivamente desde un punto en el tiempo. En esta diapositiva vemos otra forma de inducir la madurez a la fuerza o de empujar las plantas hacia la madurez y vemos el socavado, por ejemplo, con un cultivo de frijoles. Puedes hacer este socavado y es una manera de mantener las plantas en el campo y de acelerar su madurez y tener un poquito más de tiempo sin sacarlos del suelo. Esta imagen es para mostrar una vez más que cada cultivo tiene sus propios indicadores. Este es un ejemplo de flores de cebolla y se puede ver que pues, todavía hay flores, sobre todo predominan las flores y no semillas totalmente maduras en la foto, pero vemos esa umbela o cabeza con semillas en la parte inferior que está un poco más madura y podemos ver que están en fase de fructificación en comparación con otras flores abiertas que aparecen en la parte superior de la imagen. Cuando queremos conservar semillas de cebolla, lo que estamos esperando es a ver esas pequeñas cabecitas que se abren y se pueden ver esos puntos negros que son las semillas. Si esperamos demasiado tiempo, esa semilla comenzará a caerse en el campo. Entonces, este momento que vemos en la imagen es indicador de que la planta está madura y ya está preparada para abrirse y liberar la semilla. Entonces, si lo pensamos desde una perspectiva evolutiva, la planta no haría eso si la semilla no estuviese lo suficientemente madura, por lo que es un buen indicador que nos dice que debemos seguir adelante con la cosecha y recordar que pues, las demás flores que se queden en el campo van a ir madurando sucesivamente.
Además, podemos ver en esta diapositiva que algunos de los tallos han pasado de verde a amarillo. Eso también está indicando madurez, o también podemos ver en las copas de donde están las semillas que se empiezan a poner de un tono marrón y la planta en general se seca. Entonces, pues estos son indicadores de color, que es una indicación general que indica madurez en muchos de los cultivos, en donde los colores amarillos o verdes se van a ir yendo hacia algo más marrón. En esta otra diapositiva tenemos un ejemplo de una brásica, en concreto es una vaina, un fruto de brócoli morado, y pues no es una situación ideal cosechar en verde, es decir, cosechar frutos inmaduros si lo puedes evitar, pero si consideras que va a haber algún tipo de evento meteorológico que puede dañar tu cosecha de semillas, pues sí, en ocasiones se puede hacer antes. ¿Qué pasa? Que para cosechar semillas verdes siempre hay que tener en cuenta que esa semilla esté totalmente madura. Entonces hay un par de indicadores que nos pueden ayudar a determinar esto. Uno de ellos es el color, es decir, podemos abrir una vaina de brásica que esté inmadura o verde y vamos a ver que las semillas son translúcidas y explotan fácil si las pellizco entre mis uñas. Entonces, este momento no es ideal para estar cosechando semilla. La semilla no está completamente madura. Pero cuando ya está madura, ya no es translúcida, sino que ha cambiado a un tono de verde como oscuro. Y si pusiéramos la semilla entre las uñas, es bastante dura y no explotaría con tanta facilidad. Entonces, repetimos, no es ideal cosechar frutos inmaduros o semillas en verde, pero si sabes que va a haber algún tipo de evento climático o evento crítico que te pueda dañar tu cosecha, pues es mejor salir al campo, observar estos indicadores, quitar las plantas, secarlas y todavía tenemos posibilidades de obtener una buena semilla de calidad. En cuanto a las semillas contenidas en frutos carnosos o aquellas semillas de frutos que necesitan hacerse mediante extracción húmeda, no vamos a tratar el tema en profundidad en este seminario. Nos vamos a centrar más en semillas secas y en granos, y lo único que debemos recordar de este tipo de extracción de semillas es que debemos esperar a que la fruta esté en plena madurez. Para los tomates, por ejemplo, la madurez del fruto, que indica que la semilla está completamente madura también, es más o menos el momento en que nos los comemos. Pero para otros cultivos, como las calabazas o los pepinos, la fruta va a estar muy diferente en la etapa de que nos la comemos en comparación con la etapa en la que tenemos la semilla madura lista para extraer. En la imagen vemos un pepino de un color naranja, y este color nos indica que ha alcanzado la madurez y que la semilla está lista para ser cosechada. Sin embargo, cuando lo comemos generalmente tienen un tono más verdoso o amarillento. Además, también en el momento en que lo comemos generalmente es más grande porque tiene más contenido en agua. Vamos a tratar ahora el tema de las técnicas de cosecha o de la recolección de las semillas. Vamos a ver primero una serie de técnicas manuales y luego los invitados van a hablar de cómo harían lo mismo a mayor escala utilizando equipos y maquinaria. En primer lugar, si trabajas a pequeña escala, tienes que tomar algunas decisiones. Puedes estar cortando selectivamente plantas individuales o cortar pequeñas porciones si la parte ya está lista para la cosecha. Y en casos cuando trabajas a mayor escala, pues es más común hacer una sola cosecha de semillas, salir y cosechar la planta entera. Hay que tener en cuenta que cuando cosechas la planta entera, pues generalmente sigue madurando un poco después de esa cosecha. Por lo tanto, no hay tanta ventaja de dejar el cultivo de pie e ir cosechando partes individuales, y puedes cosechar todo y dejar que se cure en tu zona de almacenaje. Las semillas siguen madurando y entonces puedes cortar toda la planta en la base, y más tarde vamos a mostrar qué vas a hacer con la planta después, ¿no? Pero si tienes un cultivo que no está completamente maduro, algunos agricultores opinan que puedes levantar, es decir, arrancar la planta entera y dejarle pegada su masa de raíces, porque seguirá habiendo energía en esa masa de raíz y los carbohidratos y las reservas seguirán alimentando a la planta para colaborar un poquito más en la madurez. Entonces, si haces esto, es decir, si arrancas plantas con toda su masa de raíz, ten cuidado cuando las pongas a secar,
para que terminen de madurar y asegúrate de que la tierra no está cayendo en tu lona o en tu tela en donde vas a poder colectar después la semilla. Si tienes un cultivo que está también muy sujeto a dispersión, pues es importante también a veces caminar a través de los surcos de tu campo e ir cosechando semillas maduras a medida que van estando listas y con un cubo vas sacudiendo las plantas en el cubo. Esta es una buena técnica para algunas flores ornamentales y otros cultivos que tienden a dispersarse fácilmente. En esta diapositiva vamos a hablar de los tipos de cultivos según su semilla y como se mencionó anteriormente no se va a cubrir en profundidad las técnicas de extracción húmeda, pero pues es una diapositiva para dar algunos puntos importantes sobre las diferencias entre la semilla seca y la semilla húmeda. La cosecha de semilla seca es muy similar a cosechar grano y por lo general se realiza en una sola vez, en una sola cosecha. Estos cultivos necesitan ambientes de baja humedad que ayuden a controlar la enfermedad, ya que son muy susceptibles en el momento de la madurez. Decimos que presentan sus semillas desnudas, es decir, la semilla no tiene mucha protección de la planta en el momento de la madurez. La lechuga es un gran ejemplo de esto. Y la semilla está como una especie de copita, como vimos antes en las diapositivas sobre las cebollas, pero esencialmente está desnuda y abierta al medio ambiente y eso lo hace muy vulnerable y susceptible a padecer enfermedades. Vamos a continuar hablando del momento de la cosecha y de las técnicas, y en concreto sobre el corte y el apilado. La mayoría de los cultivos producen una hormona vegetal que causa la latencia a corto plazo en las semillas, en el momento de la madurez cuando todavía están en la planta. Cada cultivo varía en la tendencia a tener esa latencia en la maduración y esta latencia es en realidad una protección que la planta realiza para evitar que la semilla brote cuando todavía está en la planta, por ejemplo, si hay mucha lluvia o un clima inclemente. Es importante entonces considerar algunos puntos al respecto. Lo ideal es sembrar para tener cosechas secuenciales y evitar que todos los cultivos de tu campo maduren a la vez. Entonces, si llega el otoño y tienes muchos cultivos para cosechar semilla en el campo, vas a tener que tomar algunas decisiones sobre cuáles vas a cosechar primero y cuáles pueden esperar un poco, aunque el tiempo se ponga pues más inclemente. Para ayudar en esto, es valioso primero considerar qué cultivos van a sobrevivir incluso si no haces nada durante estas condiciones meteorológicas inadecuadas. Y vas a considerar también qué cultivo tiene las semillas inmaduras todavía, porque en ese caso va a ser mucho más tolerante de aguantar la humedad y volver a secarse después sin un daño mayor. Hay cultivos realmente que no van a sobrevivir si viene mal tiempo, hagas lo que hagas. Entonces, si el cultivo ha llegado a ese punto y tiene una gran cantidad de enfermedad, pues quizás sea mejor que lo sacrifiques y vayas a centrar tu atención en otros que todavía tienen la oportunidad. Hay algunos cultivos que sí van a sobrevivir si haces un poco de esfuerzo y un poquito más adelante vamos a poner algunos ejemplos. Pero bueno, esencialmente una vez que cortas la planta, esta va a seguir madurando y puedes sacarla del campo y apurar un poco la maduración en tu zona de almacenaje. Debes ponerla en algún lugar donde esté protegido y en esta imagen vemos una pila de plantas ya cortadas que están secando ahorita sobre una lona. Mientras la cosecha está ahí secando, necesitas estar siempre moviendo y volteando estas pilas para asegurarte de que no están teniendo demasiada humedad y no se están pudriendo plantas que están en el fondo de la pila. Lo ideal sería moverlas cada día y como detalle o como nota decir que esta tela blanca que vemos es un tejido geotextil, que es donde están colocadas encima las plantas. Esta tela geotextil es un material poroso que permite que el agua pase a través. Es decir, no se forman charcos que podrían empeorar este proceso de secado de la semilla. En esta imagen vemos ahora unas pilas de lechugas y se han arrancado las plantas completas como mencionábamos anteriormente. Y siempre, pues como podemos ver aquí, hay que asegurarse de que las raíces queden fuera de la malla o tela geotextil donde vamos a recuperar la semilla. Y es en concreto un ejemplo de producción de Frank Martin y su equipo hace muchos años
y pues han dicho que ya no lo hacen así, ahora cortan las plantas a ras de suelo, pero bueno, es una técnica manual también y en esta imagen además vemos que es una producción bastante grande. Otra vez volvemos en esta imagen y con la tela geotextil podemos verla de cerca. A veces puede ser difícil de conseguir, pero es realmente una muy buena herramienta si utilizas estas técnicas de cosecha a mano y está compuesta de un material polivinílico. Es porosa y transpirable y podemos ver como en la imagen de la izquierda el agua como que se frena, se acumula en gotas y en este caso se utilizó para proteger un evento de lluvia. Y en el lado derecho podemos ver las lechugas apiladas que han sido cubiertas y protegidas y que siguen a salvo y secas. Si recordamos las diapositivas de lechuga con las que comenzábamos, una vez que arrancas las plantas o las cortas, las pones en la tela a secar por probablemente una semana o dos, dependiendo de las condiciones climáticas y del grado de madurez de esas plantas. Pero si haces esto vas a tener pues asegurado un 90% de formación de semilla, es decir, tendrás un montón de semilla sana y seca. En esta diapositiva vemos a Jared Sistro haciendo la cosecha de unas plantas de quinoa y pues decidió utilizar una motosierra. Esta diapositiva es en realidad para mostrar que hay que ser creativo a la hora de cosechar semilla y hay que ser flexible y adaptarse a lo que sucede cada año en el campo. Vas a encontrar herramientas que no son necesariamente específicas a la producción y cosecha de semillas, pero que pueden ser muy útiles en determinado caso. También esto se puede hacer, por ejemplo, con las plantas de rábano, que a veces en el momento en que las plantas están produciendo su semilla, los tallos pueden ser muy leñosos y puede ser muy difícil de cortar con tijeras. Entonces, pues puedes utilizar una motosierra también. Por lo tanto, debemos estar abiertos a la experimentación. Vamos a pasar ahora al tema de los equipos grandes, de la maquinaria y de una cosecha de semillas a mayor escala. Mayoritariamente vamos a hablar de cosechadoras y de cortadoras, y en la imagen vemos a Sam de Productos Orgánicos Nash cosechando trigo sarraceno. Lo que hace esta máquina es que al cortar las plantas va haciendo pilas para poder después hacer la limpieza de semillas. Es decir, la función es poner las plantas en pilas. En esta imagen vemos una cortadora. Una cortadora esencialmente solo corta la cosecha, no hace nada del trillado. Simplemente corta el cultivo y lo ordena en hileras en el centro de la máquina y luego pasa a formar hileras apiladas en el campo para que se seque. Después, cuando está seco, puedes volver con una cosechadora para hacer la trilla. Y este tipo de corte solo se utiliza en cultivos que no se dispersan fácilmente, es decir, nunca lo utilizarías con lechugas porque perderías mucha semilla, pero sí lo puedes usar, por ejemplo, con trigo sarraceno, acelgo o con algunas brásicas. La máquina más común en la cosecha de semillas es la cosechadora y vamos a demostrar a continuación diferentes escalas y tipos de estos aparatos. Aquí vemos una imagen más cercana de la cosechadora. Una cosechadora combina el corte y la trilla en una sola pasada a través del campo. Y la primera parte que debemos conocer es el desembocador y la plataforma que tiene la barra de corte. También tenemos el carrete que se parece como a un molino. Y en la foto lo que vemos es una cabeza para cortar la cosecha de grano. Lo que cortamos pasa al cilindro y ahí se hace el trillado. Es un área muy violenta y agresiva de la máquina y pues el cilindro es la parte giratoria y la zona cóncava es la parte estacionaria. El cilindro giratorio tiene dientes que giran entre otros dientes y está también la paleta del cilindro de retorno, que es una barra con una ranura que frota la paja y la separa de la semilla. En ese área es donde puedes aumentar o disminuir la velocidad del cilindro y puedes aumentar y disminuir también el tamaño de la ranura entre el cilindro giratorio y la paleta del cilindro de retorno. Eso es lo que va a hacer la gran diferencia. Debes tener en cuenta que si lo tienes demasiado apretado o demasiado rápido, puedes estar destrozando las semillas y pues eso no serviría. Esta es una imagen del cilindro de dientes
donde se ha quitado la paleta. Todo lo que vemos debajo del cilindro es betabel o remolacha y vemos que era una cosecha de un campo que estaba muy húmedo. La cosecha se hizo con una plataforma de grano porque en ese momento no tenían una hilera o cabeza de recogida. Y esto lo digo para tener en cuenta que muchas veces no tienes la maquinaria exacta, pero pues no debes dejar que eso te detenga. La cosecha a mano es un método de limpieza muy eficaz en donde tienes mucho control sobre todo, pero una vez que te enfrentas a cantidades más grandes, necesitas maquinaria a gran escala o vas a perder parte de tu cosecha. Detrás de este cilindro de dientes, todo el material se corta y la semilla luego cae por debajo hacia las cribas. La paja va detrás del cilindro y pasa a través de una especie de sacudidores de paja, y esta paja entonces sale por la parte posterior de la máquina y cualquier semilla que se quedó ahí cae hacia abajo del sacudidor a otros huecos, canales y de ahí a las cribas. Estos huecos o canales llevan la semilla a unas cribas ajustables, en donde la criba de arriba debe tener una apertura suficiente para que pasen las semillas que estás limpiando. Y además van a pasar también material más pequeño de tu semilla objetivo y todo aquel que tiene un tamaño aproximado a las semillas que estás separando. Al mismo tiempo, hay una inyección de aire a presión a través de las cribas y eso lo que hace es quitar el material más pequeño y casi todo lo que pesa menos que tus semillas. Entonces, ese material cae de la criba superior a la segunda y esa criba debe tener un tamaño de apertura al punto que la semilla buscada pase y todo lo cuestionable se quede. Todo ese material cuestionable va a pasar entonces a un canal secundario y lo va a devolver nuevamente al lugar que vemos en la imagen. Entonces le vamos a dar como una segunda oportunidad de limpieza. Se pueden hacer muchos ajustes para diferentes semillas y diferentes necesidades. Por ejemplo, puedes ajustar tu criba inferior muy apretada y puedes utilizar entonces la máquina para descascarillar semilla de zanahoria, aunque debes tener mucho cuidado de no destrozar esta semilla que es tan pequeña. Otro caso puede ser un cultivo que no es muy valioso y solo quieres la semilla más grande, entonces puedes fijar la presión de aire muy alta que expulses la semilla hacia afuera, como podría ocurrir con la cebada. O que tienes, por ejemplo, una variedad desnuda y decides configurar la máquina con alta presión de aire para que expulse la semilla con cascarilla. Entonces, bueno, puedes hacer muchísimo trabajo de limpieza en tu cosechadora y solo dependerá del valor de la semilla y si deseas obtener cantidad o calidad. En esta imagen vemos una cosechadora John Deere de los años 70 y se está cosechando cebada. Esta cebada, este grano, se está cosechando como para ser utilizado como alimento para puercos y pollos. Entonces es un ejemplo de que estamos utilizando unos ajustes en las cribas tan laxos o sueltos, en donde entra también semilla de malas hierbas y semilla más pequeña y un poco de todo. Es un ejemplo de que estamos buscando cantidad. Existen muchos tipos de tamaños de cosechadoras. Probablemente hayas visto algunas de esas fotos de cosechadores gigantes de soya que parecen tener un ancho de 1/4 de acre. En esta foto podemos ver una cosechadora de parcela y que puede ser una herramienta realmente invaluable para pequeños productores de semillas porque son bastante caros, pueden rondar cerca de los $25.000. Tal vez puedas tener la oportunidad de que una universidad te preste una porque son muy comunes en procesos de investigación en universidades. Esta de la imagen fue usada en una investigación con un cultivo de quinoa y pues realmente las cosechadoras de parcela funcionan de la misma forma que las grandes. Aquí tenemos un vídeo corto que muestra cómo funciona esta cosechadora de parcela. El desembocador es ajustable en altura y pues se está ajustando porque la quinoa en este campo no tiene una altura uniforme y lo que quiere es obtener una cantidad óptima de semillas. Hay una persona subida ahí sentada que está haciendo la colección de semillas en diferentes bolsas y en el campo hay varias cosechadoras haciendo pequeñas parcelas de múltiples poblaciones y variedades diferentes
y hay una persona atrás que va cambiando las bolsas con frecuencia para asegurarse de que están capturando las semillas por separado para este estudio. Aquí tenemos otro ejemplo de una cosechadora para utilizar a pequeña o mediana escala en un campo de trigo y es muy similar a la cosechadora de parcela y es en realidad una buena opción para una superficie que pues es demasiado grande para hacer a mano, pero no lo suficientemente grande como para tener una cosechadora industrial. Aquí vemos una máquina de los años 40 o 50 y es una cosechadora tipo remolque que no tiene desembocador de corte. Podemos ver que el cultivo era lo suficientemente pequeño, de tal modo que si usaran una gran cosechadora industrial se habría perdido prácticamente toda la cosecha solo para poder afinar la máquina y configurarla. Es un cultivo de col que fue cortado a mano y apilado en hilera, y fue secado mecánicamente para que todo esté seco y curado al mismo punto. Esta máquina tiene un desembocador tipo Draper, que es una gran correa con varios dedos. Todas las cosechadoras que hemos visto hasta el momento tienen las mismas funciones básicas de trilla, zarandeo y inyección de aire a presión a través de ellas. Es importante entender estos puntos básicos, ya sea que tienes una cosechadora de $500,000 o un cubo con un ventilador de caja. Entonces, el éxito va a depender de tu equipo, de tu experiencia y del tamaño y el valor de tu cultivo. En esta imagen vemos una cosechadora que se llama All Crops, es decir, utilizada para todo tipo de cultivos y es una pieza para añadir a tu equipamiento que puedes encontrar de forma común. Esta pieza se puede utilizar para la trilla después de la cosecha. Puedes ir alimentando la mano durante la cosecha e irá haciendo la trilla y separará las semillas. Las semillas se caerán a través de la parte inferior y la puedes también ajustar en términos de tamaño y cantidad de aire, como las cosechadoras más grandes. Los pedazos de paja saldrán por la parte de atrás de la máquina. A continuación, vamos a pasar a una parte del seminario que fue presentada por Kate Kisler y nos habló en las siguientes diapositivas de su experiencia en cultivos de grano en su granja. Todos esos cultivos los procesan con una cosechadora mecánica, a la excepción del trigo sarraceno o alforfón, el cual cortan primero de antemano para que se seque. En esta diapositiva vemos un cultivo de cebada y se puede apreciar en la imagen que el cultivo está bien seco y es uniforme, no vemos tallos verdes y podemos apreciar que está completamente maduro. Ellos nos comentan que debes pasar mucho tiempo viendo tu cosecha y observar los cambios del color de verde hacia un color más dorado. También se debe pasar un tiempo caminando en el campo y haciendo una trilla del grano con las manos y probar a masticar algunos granos para ver qué tan crujientes están las semillas. También en algunos casos puedes utilizar la uña y ver si puedes marcar la semilla. Y puedes tener también una idea de la humedad que hay en el campo y cómo se siente cuando caminas a través, sintiendo el nivel de madurez y si está listo para cosechar. En esta imagen vemos una cosecha mezclada de cebada y vicia que se hizo directamente con la cosechadora. Las semillas más oscuras son la vicia y las otras son lógicamente la cebada y es una fase de prelimpieza donde no se ha clasificado ni sorteado nada. En esta otra diapositiva vemos una cosecha de trigo duro de invierno. Se puede ver que tiene un buen color rojizo y estaba realmente crujiente y muy fácil o apto para la trilla. Y en esta otra imagen vemos una cosecha de cebada y como se mencionó anteriormente, si la apertura del cilindro no se establece correctamente, podemos obtener un poco de agrietamiento y podemos ver algunas semillas dañadas en la foto. Como no es demasiado, pues no es preocupante, porque a veces lo que tienes es un tamaño tan variado de semilla que cuando estás cosechando, parte de la semilla se va por la parte posterior de la cosechadora, porque es más liviana, o si fijaste tu criba para que vuelva a pasar esa semilla a la máquina, pues puedes agrietar algunas de las semillas más grandes, o puedes obtener daño en la semilla porque la velocidad del cilindro es demasiado rápida.
En esta imagen vemos diferentes fotos de la quinoa en diferentes grados de crecimiento. En la parte superior izquierda se puede ver las plantas que no están claramente listas para cosechar, todavía vemos demasiado verde y solo se está empezando a cambiar el color hacia el marrón o rojizo. En la parte inferior derecha podemos ver que el cultivo ya está bastante seco, se ve marrón y próximo a su punto de cosecha. Y en la parte inferior izquierda podemos ver una imagen más de cerca en donde vemos algunas semillas que están empezando a brotar y hay algunos colores extraños, quizá debidos a la presencia de algún tipo de moho o hongo. Y pues quizá lo que pasa aquí es que este cultivo ha estado demasiado tiempo en el campo. Aquí sí podemos ver una cabeza de quinoa perfectamente madura y si frotas esta cabeza en tus manos haciendo como una trilla, verás que se realiza muy fácilmente. Entonces es muy recomendable ir con tus manos en el campo y hacer esta trilla para programar entonces tu cosecha a mayor escala. Aquí seguimos con la quinoa, con otro ejemplo, es una cabeza de semillas en donde se ha hecho una trilla manual y vemos que ahí aparecen unos signos de hongo o de moho. Entonces ciertamente no está listo para cosechar, las semillas están muy esponjosas y la parte como rosada o rojiza no se ha secado y entonces nos indica que no está apto. Por el contrario, aquí vemos una imagen cercana de la quinoa que fue trillada también de forma manual, en donde se muestra ya una sequedad bastante uniforme. Aquí vemos las semillas de quinoa directamente de la cosechadora en la banda de secado. Y en esta otra imagen vemos también una visión de cerca de la quinoa y vemos que hay algunas semillas de trigo sarraceno que estaban también en el campo y vinieron con la cosecha. En esta siguiente diapositiva vemos algunas etapas tempranas del trigo sarraceno. A la izquierda vemos la etapa de floración y a la derecha ya una etapa más avanzada. El trigo sarraceno no madura tan uniforme como otros cultivos, entonces lo que hay que ir haciendo es evaluarlo progresivamente, buscando algún porcentaje de semilla madura para poder pasar a apilarlo en una hilera y dejar que las semillas verdes se sequen. En esta otra imagen vemos una cosechadora con el desembocador típico que se utiliza para recolectar la quinoa o el trigo sarraceno. Aquí podemos ver una cosecha de emergencia de trigo sarraceno que se hizo directo con la cosechadora. Se puede observar el campo de un color verde claro, es decir, todavía las plantas estaban muy verdes y debería haber sido cortado en hileras y apilado, pero como no había el tiempo suficiente con días secos, se utilizó directamente la cosechadora y se pasó a la secadora de grano. Vemos en esta imagen las semillas de trigo sarraceno después del proceso de secado. Comenzamos aquí otra sección de este seminario online que fue presentada nuevamente por Sam de Nash Organic y nos cuenta que en su granja han producido semilla pues durante unos 20-35 años, aunque solo realmente en los últimos años han empezado a hacerlo a mayor escala, yendo más allá de solo guardar un puñado de semillas para su propio uso. Comenzaron a utilizar más granos y eso les llevó a conseguir una maquinaria a mayor escala y enseguida aprendieron que el equipo pues es universal. Puedes utilizarlo tanto para granos grandes de habas como hasta pequeñas semillas de zanahoria. Donde está el truco es en aprender a utilizar sus funciones. Entonces comenzaron a diversificar en cultivos diferentes y adquirir diferentes equipos. Empezaron realmente con una cosechadora de los años 40 de Massey Harris. Vemos en esta imagen un cultivo de coliflor, son aproximadamente 2 hectáreas y es un cultivo muy valioso en donde Sam nos cuenta que ha tenido problemas en otros años en conseguir una buena cantidad de semillas, pues aparecía mucho gorgojo que se comía el 90% de las semillas. Nos cuenta que en su experiencia con los cultivos de brásica lo que quieres hacer o lo que deseas hacer es cortarlo todo, sacarlo del campo antes de que lleguen las lluvias y evitar así la dispersión espontánea de la semilla, que puede ser un gran problema.
Las brásicas tienen un alto valor de su semilla, pues porque tienen bajo rendimiento a la hora de la producción. Entonces lo que Sam nos cuenta que él va haciendo es caminar a través del campo y ver si hay gran cantidad de semillas que ya está bien, o ve que si se van a empezar a dispersar, por ejemplo, la próxima semana o en 2 semanas, y ver si ya tienes a lo mejor un 10% que ya se están dispersando o un 10% que todavía está verde. Entonces lo que hace es cortar y apilar en hileras para que toda la semilla llegue al mismo punto de madurez, y lo que se busca es ese punto medio. Si sacas el cultivo demasiado temprano vas a tener problemas de germinación baja y problemas de moho y de trilla porque todavía las vainas pues no están crujientes. Entonces lo que haces es cortarlo y apilarlo. Con algunas brásicas como la col y el cale se hace mucha cosecha a mano porque no producen una suficiente semilla como para meterlo a la cosechadora, y es una semilla muy valiosa. Lo que hacen es cosechar las vainas y ponerlas en unos cajones y lo van trillando a mano ya en la casa, en un lugar estable y seguro. Y bueno, a veces en el campo se junta la cosecha de muchos tipos de semillas y es imposible hacerlo todo en el momento. Lo que se hace es llevarlo a un lugar protegido y se va procesando más tarde. En este cultivo de la foto, en las 2 hectáreas de coliflor de las que hablábamos, eso sí es demasiado para cosechar a mano. Y otra cosa con las brásicas es que muchas de las hileradoras, de las que nos forman las hileras, a menos que tengas una con todas las opciones, lo que hacen es dispersar demasiado las semillas. En este caso de la imagen lo que se hizo fue cortar y apilar a mano, y luego se iba pasando con la cosechadora que tenía un desembocador de recolección, y entonces se iba poniendo el cultivo directamente en la máquina para separar la semilla. Vemos ahora en la imagen la semilla de coliflor cosechadas del campo que veíamos en las diapositivas anteriores, y se ve ahí al fondo el cubo de 5 galones y el ventilador de caja. Y estas semillas que se muestran en las manos representa un poco lo que puedes hacer teniendo este sistema del ventilador. Entonces a veces no te importa clasificar la semilla, a veces puedes pues, ser más laxo, pero aquí en la foto vemos que tenemos una pequeña cantidad de semilla que es realmente grande en la imagen, en la parte inferior derecha, y probablemente esa es la semilla que debes quedarte para utilizar en tu granja nuevamente el siguiente cultivo. Observamos en el medio, en la mano del medio, una semilla de tamaño intermedio que probablemente es lo que utilizaríamos para vender o para nuestra producción de col como hortaliza, de coliflor. Y luego en la parte superior izquierda es una semilla muy pequeña con un bajo poder germinativo, y tal vez se pueda volver a pasar por un proceso de aventado, o tal vez pues, se deshagan de ella. Y bueno, pues esto es una muestra de lo que puedes hacer teniendo un ventilador de caja, y si tienes un gran volumen lo puedes hacer con máquina. Pero bueno, aquí lo que se hizo fue utilizar ventiladores y un cubo. Sam nos cuenta en esta foto que esto es un proyecto de fitomejoramiento que le da mucha emoción. Era el tercer año que cultivaban maíz dentado en el oeste de Washington, y el cultivo se secó y se dio muy bien. Se ve un desbocador de grano, y en la foto superior con el tanque de grano se puede ver que el maíz está muy limpio. Entonces bromea diciendo que pues teniendo estas máquinas siempre quieres más, y pregunta si alguien en el público tiene un John Deere de series 400 con un desembocador de 4 hileras que lo avise. Vemos que el maíz estaba bien seco y la materia para procesar a través de la cosechadora no se necesitaba secar posteriormente. Era un año donde no hacía tanto calor, y entonces comenta que este año van a cosechar y luego con el desembocador la rielera muchas veces expulsa una tercera parte de las mazorcas antes de que la máquina los procese, y pues no hay nada que pueda hacer al respecto, pero de cualquier forma están cosechando maíz con la máquina. Aquí estamos frente a 10 acres de un campo de chícharo guisante, ya está cortado y apilado,
y se puede ver que la mayoría presenta un buen color marrón oscuro que indica que está seco, pero hay partes donde había mucha grava o puntos bajos del terreno que acumulan agua y todavía se pueden ver zonas verdes. Esto es lo que cambia las posibilidades de utilizar la hileradora. Es decir, tienes la posibilidad de que la mayoría de la cosecha pase luego por la máquina y no tener que usar la secadora. Cuenta Sam que durante muchos años que no tenían la hileradora, cosechaban todo con la desembocadora de grano. Y la máquina recolectaba no solo chícharos, sino también plantas cortadas, arrancaba las plantas de raíz y eso traía con ella piedras y pequeños terrones y suciedad que eran del mismo tamaño que los chícharos, pues la máquina no puede diferenciar entre todo hasta que lo lleva a los limpiadores y a veces pues había muchas dificultades para clasificar. Entonces, una vez que tienes las hileras, debes ir caminando en el campo y revisar en las zonas más verdes, levantar y mirar abajo y ver si las vainas ya se han roto. También hay que ir al lugar más seco y ver si las vainas se han abierto y han empezado a liberar semilla y eso te estará diciendo que esperaste demasiado tiempo. En esta diapositiva se ve una cosecha de ejotes o frijoles y Sam nos explica que todavía no hay una buena cosechadora para frijoles, que son difíciles, que se rompen mucho las semillas y se pierde mucha, es decir, se rompen mucho las vainas y se pierde semilla, y pues es algo difícil de manejar, pero él indica que como utilizan muchos, pues que lo hacen como para un propio consumo. Un consejo para los cultivos que tienen una tendencia a dispersar fácilmente sus semillas es que, aunque para cosechar solemos esperar a que se seque el rocío antes de meter la maquinaria, puede ser beneficioso dejar un poco de humedad en el campo. Esto puede ayudar en el caso de semillas como la acelga o la remolacha o betabel, y aunque en general no quieres que caiga lluvia una vez que ya tienes las hileras hechas, un poco de lluvia puede ayudar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en otros cultivos, como en el caso de las brásicas, una vez que se ha cortado el cultivo y ya se han formado las pilas, un poco de lluvia puede provocar que las vainas se abran fácilmente. Ahora vamos a revisar un poco el tema del secado después de la cosecha. Hemos revisado previamente muchos de estos conceptos, de cómo poner la cosecha en hileras, puede ayudar a secar la planta, a que se libere la semilla más fácil y a que quede más limpia. Estas operaciones se pueden hacer al aire libre o puedes poner tu cosecha en un área techada para que sea más fácil el trabajo. En esta imagen vemos un área techada de un invernadero y vemos que el cultivo está sobre tela agrícola, no sobre tela geotextil de la que hablamos previamente, y vemos que es un pequeño cultivo de semilla de acelga que fue cosechado a mano. En esta otra imagen vemos lotes todavía más pequeños. Es un proyecto de fitomejoramiento con variedades de tomate y vemos que hay esa especie de ventanas con malla y tiene unos pequeños ventiladores para que mantengan un flujo de aire sobre las mallas. Cada malla tiene cuatro grupos o 4 líneas de tomates diferentes y es una manera muy útil para secar lotes muy chiquitos de semilla. En esta otra imagen vemos semillas o plantas secando en un túnel alto de un invernadero y aunque aquí se ven estas lonas plásticas, realmente no es muy recomendable porque aunque estemos en un espacio cubierto, el rocío y la humedad se pueden acumular en la lona y puedes estar generando materia vegetal y semilla podrida. Por lo tanto, pues, no es recomendable el uso de lonas plásticas para secar semilla. Otra opción como la que vemos aquí es usar las mesas del invernadero. En la foto las mesas están cubiertas con unas sábanas de algodón de segunda mano y el algodón permite que transpire y también permite pues recuperar la semilla que se va cayendo a medida que se seca. Vemos ahora otro sistema, son unas mesas con malla, son una opción apilable y que puede ser realmente útil para aprovechar un espacio de forma eficiente. Son fáciles de construir y pueden ser útiles para muchísimas cosas además del secado. En la foto podemos ver diferentes tipos de maíz secando. Ahora en esta imagen podemos ver una secadora, una casa de secado que Sam de Nash Organic construyó hace tiempo y que Kate,
que también nos acompaña en este seminario, acaba de construir. Entonces, en este momento se les dio la palabra a ellos para que nos hablen un poco de cómo funcionan y de las diferentes partes de las que están compuestas. Se utilizan sobre todo para unas cosechas de semilla a mayor escala y se usan pues cuando tienes muchas cantidades que traes del cultivo del campo que no está absolutamente seco y necesitas secarlo en un lugar resguardado. Aquí podemos ver los grandes ventiladores que proporcionan un gran volumen de aire a través de la parte inferior de las cajas. Son unas cajas de madera contrachapada con unas medidas de 4 por 4 pies y en su fondo tienen como unas mallas. También hay una fuente de calor y un ventilador que expulsa aire a través de los fondos de la malla y todas estas cajas están sobre una plataforma más grande para que el aire fluya a través de la parte inferior. Vemos que la estructura permite que el aire salga hacia arriba y se observa esa malla pesada utilizada en la parte inferior con 2 o 3 capas de malla con agujeros de gran diámetro y esta estructura se puede mover toda junta con ayudas de un montacargas. En esta imagen vemos un medidor de humedad del grano. Entonces, cuando traes la cosecha del campo, debes poner un poco de grano en esta taza y tomar la lectura digital que te ofrece. Te va a decir el nivel de humedad con el que comienzas. Generalmente va a rondar entre los 18 y el 20%. Y cuando pones tu semilla en la secadora de grano, va a recibir el aire caliente hasta ir bajando progresivamente el nivel de humedad, que para los granos se recomienda que sea alrededor de un 11, 12 o 13% para que puedas almacenarlo a largo plazo. Regresamos ahora a la diapositiva anterior donde se mostraba la secadora, una vista general de la secadora, y se mencionó que las cajas se pueden apilar hasta unas 3 o 4. Entonces vamos a preguntar a Sam para que nos explique un poco más sobre este diseño. Entonces Sam de Nash Organic nos cuenta que el principio básico es que hay un colector que tiene 4 aperturas y luego hay un ventilador bastante poderoso que puede forzar a que el aire pase y vaya secando la semilla. Para esto, para forzar este secado, a ese aire se le añade una fuente de calor que generalmente aquí viene proporcionada por tanques de gas propano. A veces, en una temporada como por ejemplo a finales de agosto o septiembre, en la tarde, se puede utilizar la humedad ambiental, la temperatura ambiental como calor de secado. Y cada caja tiene una capacidad de unas 2.500 libras y se pueden secar hasta 5 toneladas de hasta 4 variedades o como mínimo unas 500 a 1.000 libras. Lo importante de una secadora es que puede ahorrarte mucho tiempo y en la temporada de cosecha, cuando tienes pues de 2, 3 o 4 docenas de variedades diferentes y tienes un tiempo muy corto para cosechar todo, pues realmente no podrías hacerlo, no tienes suficientemente tiempo. Entonces lo que puedes hacer es, temprano en los ciclos de cosecha, comenzar a ver si hay cultivos que puedes cosechar un poco verdes y llevarlos a secar, y así vas a tener más tiempo para dedicar a esos cultivos de especialidad o cultivos difíciles, o incluso puedes ganar tiempo y tener un extra en el caso de que alguna de tus máquinas se rompa y necesites un par de días para repararlas o pedir las piezas, o que de repente llegó una lluvia inesperada. Entonces, pues cabe mencionar que con una secadora de aire la semilla no está girando como en una secadora de grandes lotes, y eso quiere decir que si empiezas con un nivel de humedad de un 20%, empiezas a empujar esa humedad hacia arriba y se crea una banda de alta humedad que va caminando de la parte inferior a la superior. Puede ser que la humedad llegue a ser más alta que el 20% con el que comenzaste. Entonces es importante que sigas secando y que lo hagas lo más rápido posible, o esa humedad puede provocar que la semilla brote o se pudra en el proceso de mandar la humedad hacia arriba. La secadora que se muestra aquí tenía pues un termostato automático en un principio que no funcionaba bien y se cambió a uno manual. Se utiliza una temperatura que ronda los 75-85 grados Fahrenheit y una humedad del 20% que se logró reducir a un más o menos 11 o 12% en unas 8 horas, utilizando entre 3 a 5 tanques de propano.
Con esto llegamos al final de este seminario online y en la versión original en inglés, aquí comenzó un tiempo para preguntas que pueden consultar en la dirección que aparece en esta diapositiva que estamos viendo ahora.